Bienvenidos a Perfiles, un programa de televisión universitaria que consiste en una mesa de diálogo en la que intercambiamos ideas con profesores investigadores de nuestra máxima casa de estudios. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como TV Watt. Transmitimos desde el campus centro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Mi nombre es Ender Velarde y el tema de hoy es el papel de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes. Presento a nuestros invitados. Maestra Nidia Carolina Escobar Vivas. Bienvenida. Buenas tardes, Ender. Buenas tardes. Quiero agradecer la oportunidad de estar hoy aquí, a nuestra directora, la doctora Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, y a nuestro rector, el contador público, Guillermo Mendoza Cavazos. Bienvenida, maestra. También nos acompaña el maestro Román Mota Valero. Gracias, Ender. Pues bueno, agradecer que nos invitas a tu programa y también, bueno, a nuestra directora, la doctora Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, que nos da esta oportunidad y bueno, pues vamos a estar aquí colaborando con esta actividad. Muchísimas gracias, maestro, por sus palabras. Y continuamos con el licenciado Pedro Pablo Carrizales Aguilar. Bienvenido. Buen día, Ender. Quiero agradecer la oportunidad que nos brindan a nosotros, a mis compañeros y a mí, el poder estar en un libre diálogo en tu programa Perfiles. Muchísimas gracias. Todos ellos son profesores de Psicología de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. Como lo mencioné, debatiremos sobre el papel de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes. Muchos jóvenes han crecido acompañados de esta tecnología y consideran que les ha ayudado a desenvolverse mejor, emprender y comunicarse. Otros jóvenes han visto el lado más agresivo de las redes, con severos daños en su autoestima y en su construcción personal. ¿Ustedes qué opinan? Comienzo con la maestra Carolina preguntándole por qué somos tan susceptibles a ser adictos a las redes sociales. Una interesante pregunta. Fíjate que para hablar de susceptibilidad a algo, pues tenemos que referirnos a los constructos de personalidad. Para no irnos tan técnico, es precisamente esta diferencia que tenemos cada uno de nosotros. Algo que me puede afectar a mí, como tú lo estás haciendo la distinción, a otra persona es totalmente normal y común. Entonces, en la susceptibilidad de las redes sociales entran procesos de sociabilidad, procesos emocionales que no me dejan avanzar. Entonces, estoy enganchado con checar mi red social, con pasar más tiempo, con no perderme algo de lo que está sucediendo. Entonces, hay muchos factores que podemos empezar a analizar, como la personalidad. Entiendo. Maestro. Pues, Ender, también comentar esta parte, ¿no? La cuestión, como comenta la maestra Carolina, o sea, el que seas dependiente de tus redes sociales, pues te va alejando a veces de la sociedad, ¿no? Vas creando una realidad, esta parte del último que comentabas. Pero también hay que comentar que no debemos de ser tan extremistas en este sentido. Las redes sociales pueden ser positivas también, ¿no? Entonces hay que ver el lado neutro de las redes como tal, pero de igual manera, o sea, comentar esta parte de que cada persona es un ente pues diferente, ¿no? Cada persona tiene una personalidad que se va forjando con el tiempo, con la edad, y en la etapa de los jóvenes, en este caso, pues es un tanto esta parte de que les enseñemos, ¿no?, a cómo usar sus redes sociales y también a cómo inculcarles que no nada más están las redes sociales, ¿no?, sino que hay todo un sistema alrededor, ¿no? Esta familia, las amistades, esta parte también importante de esta sociabilización, ¿no?, con los demás compañeros. Entendido. Maestro Pedro Pablo. Bien, yo creo que el hablar de la susceptibilidad conlleva mucho el papel que tú estás jugando con la familia, ¿sí? Qué tan distanciado puedes estar de tu familia es el grado en el cual vas a caer en los escollos o en la oscuridad de las redes sociales, ¿sí? Al igual como mencionan mis compañeros, el lado positivo de las redes sociales tiene que ver mucho con la responsabilidad que yo como persona estoy teniendo, derivado también de la personalidad. Bien atinado lo que dice la maestra Carolina, tiene que ver mucho con la personalidad, es ver ese lado positivo y la responsabilidad que yo tengo al uso de las redes sociales. ¿Ustedes consideran entonces que las redes sociales promueven este valor de individualidad, es decir, frente al sentido de pertenencia colectiva, que de pronto las redes sociales nos convenzan de que como individuos podemos tener nuestra máxima expresión en las redes sociales o con apoyo de las redes sociales y a lo mejor
olvidándose de que forman parte de un colectivo, de una sociedad. Es que precisamente, Ender, ahí está la delgada línea entre lo que es funcional o adaptable y caer ya, como tú mencionabas, en una adicción, que es cuando dejamos de funcionar en la sociedad. Entonces yo creo que, como lo refiere el licenciado Pedro Pablo, está la responsabilidad de cuánto yo voy a dar o a hacer en mi red social, porque cuando ya caemos en una situación pues de adicción estamos diciendo, ya no vivo en el mundo real, ¿sí? Vivo en este mundo ideal que muchas veces me cuesta porque yo estoy fingiendo para ser alguien más que no soy en mi vida real. Entonces entran procesos, entra ansiedad, depresión, etcétera, que ya no me deja vivir y subsistir. Entonces, precisamente está la delgada línea en qué decido hacer yo. El problema, que como lo mencionan mis compañeros, la adolescencia, la juventud, pues esta parte de la identidad no está tan bien formada o no está tan cimentada como algunos de los que estamos hoy presentes por cuestiones de madurez, pues tenemos un poquito más de experiencia. Pero es nuestra forma de cómo vamos guiando nuestro actuar. Entonces, ahí está esta delgada línea. Entendido. Maestro Román. Como lo comenta la maestra, tiene un concepto de la ciberadicción, ¿no? Nos volvemos ciberadictos, ¿no? a las redes sociales, por decir, sabemos que están en varias redes como WhatsApp, Facebook, Instagram, algunas otras, ¿no? Inclusive YouTube, ¿no? Como alumnos o personas, en este caso hablando de jóvenes, lo usan de forma positiva para hacer redes actividades, pero también cuando te dejas guiar por las redes y como decía la maestra, o sea, esa línea delgada en que si no publico algo, pues es que no lo hice, ¿no? O si no lo ven los demás, es que no puede tener aprobación. Y se va haciendo un conflicto interno y esto puede llevar a estrés, depresión, ansiedad, inclusive problemas más graves, ¿no? De ideaciones suicidas o, por qué no decirlo, suicidas. Claro, maestro Pedro. Fíjate que hace tiempo en consulta estaba platicando con una persona en la cual la persona llega con un motivo de un vacío, de una tristeza crónica. Sin embargo, esta persona se dedicaba a subir información constante a sus redes, como mencionan mis compañeros. Durante este periodo de la sesión, la persona tenía algunos momentos de altibajos y de repente se llegó una hora cualquiera, y la persona sale, pide permiso para asistir al sanitario y se tarda un momento. ¿Qué significa esto? Empezó a arreglarse, ¿sí? Porque a tal hora ella subía una información, ¿sí? Subía una información a sus redes, entonces tenía que ver mucho el cómo se sentía en ese momento, ¿sí? Entonces ahí, siguiendo lo que mencionaba la maestra Carolina, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde está la diferencia entre la realidad y la fantasía? ¿Qué tanto estamos negando nuestros propios sentimientos, nuestras emociones? ¿Sí? ¿Y qué tanto nos está afectando? Al grado de cuando lo negamos, empezamos a tener diferentes dificultades en nuestra vida personal, laboral y social. ¿Sí? Entonces, es importante tratar de limitar nosotros mismos el uso de las redes sociales para no caer en ese juego de un alto consumo. Y de tener que adaptarse para lograr aparecer, ¿no? En ese espectáculo que son las redes sociales. Es un espectáculo, así como pues muchas gracias por sus palabras, muy interesante lo que estamos comentando. Recuerden que estamos en el programa Perfiles, vamos a una pausa, en unos momentos regresamos. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Perfiles y estamos hablando sobre la salud mental de los jóvenes que pueden tener una adicción a las redes sociales. Platicamos en el segmento pasado, maestra Carolina, sobre cómo hay ciertas condicionantes, ¿no? Que hacen que los jóvenes sean propensos a tener una adicción a las redes sociales. Y un tema del que queremos hablar es el de la comparación. El de la comparación social, ¿no? Comparación social, que es parte de la mentalidad, pues, de los jóvenes. ¿Cómo afecta esto, ¿no? En su interacción con las redes sociales?
Sí, una pregunta muy interesante, Ender. Fíjate, al compararnos, ¿de qué nos habla? De baja autoestima, de que no valoro lo que yo soy, sino que alguien externo, en este caso, pues, vamos a decirlo, el público o los seguidores, los fans, no sé, ahorita con toda esta boom de las redes sociales, necesito esos likes, esos me gusta, me encantan, etcétera, para saber que mi vida vale. Entonces, es aquí donde nuevamente vuelvo a mis habilidades socioemocionales, o sea, el reconocer que yo soy un ser humano, vamos a decirlo, único y que tengo fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero que estoy en crecimiento y puedo ser cada vez mejor. Entonces, precisamente el compararme ya con alguien en una red social, no sabemos el contexto que esa persona está viviendo para subir esa foto o hacer esa publicación, ese comentario. Y también quiero resaltar esta otra parte. Estamos hablando de jóvenes. En muchas ocasiones los jóvenes, por una impulsividad, publican algo, lo que quieras o gustes y mandes, y después te arrepientes de eso que publicaste, pero ya es público, ya no es tuyo. Entonces entra la comparación de por qué lo hice hacia mí mismo. Entonces es un proceso bueno, vamos a decirlo así, de autoconocimiento, de saber identificar para qué sí soy bueno y para qué no, y en qué puedo crecer. Y es muy, muy interesante y pues estamos a la orden. Correcto, maestro Román. Bueno, también es hablar un poco de estereotipos, ¿no? Es como si sigo a un canal de YouTube, un youtuber, pues quiero ser similar a él, ¿no? O la parte también de si no subo un estado, ¿no? A WhatsApp, a Facebook, pues la gente va a pensar que no tengo una vida, ¿no? Y entonces esa parte a veces va generando que los jóvenes crean que esto es una realidad como tal, ¿no? Y vuelvo al otro punto, hay que trabajar en ello para que vean que las redes se tienen que usar de forma positiva y sirven de mucho, pero también está todo a un alrededor, ¿no? Lo que es el entorno familiar, el entorno social, la pareja, en algunos casos de algunos jóvenes, y esta parte es muy importante. Y fíjate, buscando la exclusividad, terminamos perdiéndonos en ese camino de exclusividad y buscamos compararnos. ¿Qué tantos me gusta, qué tantas reacciones pueda tener mi publicación? Inclusive en las historias del WhatsApp, ¿sí? Buscando esa exclusividad, empiezo a compararme con los demás, ¿sí? Entonces ahí atinadamente mencionan mis compañeros, es una baja autoestima. Esto trae consigo toda una historia vital de la persona, ¿sí? Que a medida de esa historia es como va a recaer esa comparación. ¿Qué tan dañino puede ser esa comparación? Porque realmente también es buena la comparación, no la podemos satanizar, porque también necesitamos buscar, comparar para la mejora continua, ¿sí? De querer ser más. ¿Sí? Claro. Pero, ¿me permites? En ese punto que menciona Lic Pedro Pablo, es muy interesante porque sí nos puede ayudar a crecer, indiscutiblemente, el que sea mi motivante, tal vez tener un mejor grado de estudios o un viaje, no sé, que sea tu motivo, pero el saber guiar mis acciones, porque si yo quiero tener, vamos a decir, este viaje y empiezo a hacer acciones indebidas como pedir recursos para algo que no es, entonces ya no las estoy usando debidamente, que es la delgada línea entre el uso adecuado que mencionaba el maestro Román y un uso indebido, y estamos hablando de algo social, ¿verdad? Una colecta o el hacer alguna recaudación de fondos, pero es esta comparación que de punto de partida es buena. Yo quiero lograr ese viaje a Europa o a donde quieras, pero hago acciones indebidas con mis redes sociales y entonces después se puede suscitar hasta una demanda o algo jurídico que vendría a afectar más de lo que está ayudando. Claro, entonces la comparación ayuda a saber quién soy y quién no soy, ¿no? O sea, en cierto sentido, para eso sirve, o es un mecanismo de control, ¿no? Podríamos decirlo así. Pero también, como decía la maestra Carolina, el problema es que no hay contexto. En muchas de las publicaciones y muchos de los personajes y de las personas que están ahí no tienen un contexto, entonces la comparación se vuelve un tanto inestable. Exacto, o injusta, porque hablamos de que, bueno, el maestro subió en sus redes sociales, no es verdad, es un ejemplo, que está en una playa muy hermosa y yo no salí, entonces digo, yo valgo menos que él.
yo valgo menos que él porque no logré eso, ¿no? Pero a lo mejor el maestro ahorró, hizo algo, no lo sé, y él lo logró, pero yo no me estoy esforzando y digo que injusta es la vida, nada me sale bien, y entonces caigo en ansiedad, depresión, que nos va a llevar a afectar precisamente nuestra vida. Requerir demasiada valoración, ¿no? Y hago énfasis en la palabra demasiado. Aprobación. Aprobación, correcto. La aprobación. Ahí si me permites, algo interesante también, en algunos casos que he tenido la oportunidad de tratar, es esta parte, ¿no? También lo que decían mis compañeros, pero es con comparativo con alguien, ¿no? O sea, me comparo con una persona fitness y quiero llegar a ser como esa persona. Está bien, yo no digo que esté mal, pero primero tienes que trabajar tu salud mental para saber qué es adecuado para ti, para saber ir con un nutriólogo, para saber qué dieta puedes llevar, saber los ejercicios que puedes hacer en el gimnasio por alguna situación que tengas. Entonces, volvemos a un punto importante. Cada persona tiene una esencia en sí y tiene que trabajarla, porque si no, si hay un comparativo, muchas de las veces ese comparativo puede llevar a algo pues no tan positivo para la persona. Que pierde la esencia. Claro. Entonces era importante que la persona también conozca o intente conocer el camino que siguió un modelo a seguir, ¿no? Claro. Así al menos sabemos qué etapas, qué retos, qué obstáculos tuvo que enfrentar para lograr ser lo que se supone que es. Porque también es bien difícil saber qué es cierto y qué no en las redes sociales, es otro problema. Pero bueno, vamos con otra pregunta. ¿Qué contenidos son los que más impacto en la salud tienen en los jóvenes, tanto positivos como negativos? De todo lo que ven ahí, ¿qué es lo que más les puede generar un algo que a lo mejor sea un tanto favorable o desfavorable? Por ejemplo, Ender, lo que mencionaba de viajes, de situaciones materiales que tienen más que ver con la moda, con lo fitness, con el status quo, ¿sí? Querer alcanzar cierta estabilidad o, como tú bien lo dices, dar la imagen de que tengo cierta estabilidad porque estoy viajando, porque estoy acudiendo al gimnasio, alimentándome sanamente, pero muchas veces no sabemos qué hay detrás. Entonces es esta parte. Otro tipo de contenidos que también, como mencioné, las redes sociales son muy buenas también, sabiéndolas emplear, el buscar el contacto con personas que están lejos de nosotros, ¿va? Entonces establezco contactos, establezco comunicación, y de ahí puede surgir hasta procesos de investigación entre países muy interesantes, pero siempre y cuando yo vea y seleccione bien el contenido, porque aquí viene otra parte, la desinformación. Vamos a la red social, no voy a decir nombres, y tomo una publicación y ya digo que es verdad, pero no sé quién lo dijo, nada más lo leí. Entonces algo que alguien dijo yo ya lo doy por hecho. Entonces puedo decirte, ¿sabes qué? Pues ahorita ya los perros son de 3 patas, y tú vas a decir, a ver, ¿de dónde sacaste esta información, no? Y precisamente ese saber de dónde viene la información y hacer el uso correcto de estas fuentes, por mencionarte algunas. ¿Entendido? Pues algo importante es resaltar lo positivo, ¿no? Las redes son positivas en cierto sentido porque puedes establecer conversación, no sé, con una persona que esté en Colombia, que esté en España, que esté en una parte de Estados Unidos, inclusive también a nivel estado, ¿no? Poder contactar a alguna otra persona, pero esa parte para mí es importante, fíjate, y como que no lo hablamos tanto. Por las redes en cierto punto son importantes para eso, pero también ahí podemos caer en una situación, conocer a una persona por redes, ¿no? Y esa parte le pasa mucho a los jóvenes. De pronto conocen a alguien y se dejan llevar por esta situación de que lo que aparenta en redes, y resulta que, Ender, al final a lo mejor puede estar otra persona conversando y que sea a veces ni del mismo género o otra situación más compleja, y no hemos encontrado con eso. Y fíjate, buscamos generalmente la información o las páginas, como el contenido que mencionabas, de acuerdo a las necesidades que yo tengo, ¿sí? Hay muchos videos cortos en las diferentes plataformas en los cuales se vuelven gratificantes al escuchar al mismo mentor, a la misma mentora de estos videos. Entonces esas personas manejan diferente información o mucha información que la mayoría del tiempo pues es mal usada. Hay mentores para obtener una novia, ¿sí? Para lograr un mejor cuerpo. Sin embargo, siguiendo la parte esta del contenido, ¿sí? La información que tú vas buscando, ¿sí? Va cubriendo una necesidad propia, y conforme a eso va a ir aumentando el contenido de los videos cortos y se vuelve gratificante, ¿sí? Gratificante hasta cubrir toda la necesidad, y ahí es donde surge la fantasía, donde ya nos perdemos en la fantasía y nos
nos alejamos de la realidad y con esto pues todas las alteraciones en nuestra vida. Entendido. Está muy interesante la presente conversación. Seguimos en Perfiles, vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Perfiles hablando sobre la salud mental de los jóvenes y las redes sociales. Quiero preguntarle a nuestros invitados, en su experiencia clínica con jóvenes, ¿han observado casos de alteración de la autopercepción o de la percepción en general? Enfocados en el uso de redes sociales, ¿verdad? Correcto. Porque digo, en la consulta clínica pues es diversa. Sí, indiscutiblemente el compararse, el decir yo quiero hacer, por ejemplo, a mí me tocó un caso, una chica hizo sexting, mandar mensajes con contenido sexual para su pareja y bueno, estas llegaron a redes sociales, las publicaron, etcétera. Entonces, pues bueno, sí la afectó demasiado, estuvimos trabajando en proceso terapéutico y lo más importante es que ella, al final logramos que viera que fue una experiencia, ¿verdad? Que no fue, o esta parte que trabajé con ella no fue, ahora sí que tu culpa, fue responsabilidad compartida, pero ¿qué es lo que podemos mejorar? Entonces fue un caso un poquito, ahorita lo cuento muy chiquito, ¿verdad? Pero sí fue extenso y contextualizar mucho, enseñarle y enfatizar en nuestros jóvenes desde el punto de vista educativo, clínico o en donde estemos trabajando, que es cuestión de decisiones, ¿sí? O sea, en el momento de hacer una acción sabemos que podemos elegir, entonces ya cuando se distorsiona la percepción del joven hay que volver a reestructurar estos procesos cognitivos. No es tan fácil, no es como sacar una varita mágica y toda una metodología cognitivo-conductual la cual se aplica para volver a reformular, por así decírtelo de una forma muy sencilla, pero es todo un proceso científico, pero sí podemos obtener muy buenos resultados. Eso sí, también quiero decir, acudiendo con profesionales como con quienes comparto hoy el panel y también el proceso de que nos estemos a gusto con nuestro terapeuta. Claro. Profesor Román. Fíjate, algo interesante al hablar de la percepción, hablar de la autopercepción, tiene que ver con que va involucrado emociones, ¿sí? ¿Cierto? Y muchas personas, a veces muchos jóvenes, no conocen emociones. Y tiene que ver con que tienen una autopercepción distorsionada, ¿no? Quieren ser como el personaje de YouTube, ¿no? Y quieren ser como el personaje, hablan como el personaje, entonces hay una distorsión ahí, ¿no? Como comenta la maestra Carolina, tiene que ver con unas fases terapéuticas, ¿no? Esta parte de poder primero aportar a una idea que tengamos hipótesis como psicólogos para trabajar, hacer un adecuado diagnóstico, de ahí viene todo. Porque les digo yo a mis alumnos, cuando hay un adecuado diagnóstico, hay una buena intervención, ¿sabes? Entonces, en algunos casos que he tenido, pues la distorsión va por ahí, tiene una percepción distorsionada de la realidad como tal, ¿no? Dejan de ver cuestiones que son positivas en su vida y que se enfrascan solamente con lo que les da una red social. Siendo YouTube, siendo Facebook, siendo WhatsApp, y esta parte es importante, ¿no? Que conozcan emociones, también aprender a decir no, al amor propio, usando un poco el caso que comenta la maestra Carolina, y esta parte es interesante, y de casos pues han tenido diversos, pero yo creo que va muy de la mano las emociones, porque eso genera un sentimiento y a la vez una percepción. Entonces, si yo tengo una autopercepción distorsionada, es porque no estoy trabajando mis emociones, no tengo un entorno adecuado en varios ámbitos, como sería lo social, lo familiar, o si existe una relación con mi pareja. Sí. Fíjate que considero que la percepción distorsionada de la realidad viene a enaltecer todas las necesidades que en mi vida hubo. Entonces, las carencias, a esto me refiero, a las carencias, entonces entre más carencias tengo, más me conecto a las pantallas. Las pantallas realmente fueron hechas para generar adicción. Los mismos creadores de las plataformas lo han dicho. Esto se creó para crear adicciones, ¿sí?
¿Por qué? Porque empezamos a conectarnos tanto y a olvidarnos de nuestra realidad, ¿sí? En este caso, cuando sucede eso, ¿sí?, empezamos a olvidar todas nuestras emociones, empezamos a negarlas o quizás hasta suprimirlas, ¿sí? Nos olvidamos completamente de nuestras emociones y únicamente manejamos estoy feliz o estoy triste. Empezamos a polarizar estas emociones, ¿sí? Entonces, con base a esa necesidad de esa polarización, ¿sí?, empiezo a navegar más en internet, ¿sí? Y ahí se va reforzando esa percepción distorsionada, donde yo quiero ser o aparentar más. Correcto. Ender, yo quiero comentar algo. Aquí difiero un poquito del licenciado, porque dice las redes se hicieron para crear adicción. Yo pienso que tal vez fue de manera indirecta, no estoy con tanta información tal vez como tu compañero, pero yo siento que no es para generar adicción, sino para generar que el público hiciera uso de ellas. Pero así como que fue malo, quiero hacer una adicción, no creo. Ahí tendríamos tal vez que investigar y podría ser en otra sección o en otra investigación que estemos contigo, pero yo creo que es más para generar contenido, que llegue la información a el uso que le estamos dando nosotros como seres humanos, es lo que va a diferir qué tan bien o qué tanto tiempo le dedico a la red social. Es lo que quiero comentar. Y bueno, adelante. Bueno, siguiendo el contexto de buscar la gratificación o todo el contexto del panel de donde buscamos los likes, buscamos la comparativa, más que nada a eso me refiero, donde yo subo una publicación y busco realmente la aceptación de los demás, ¿sí? Entonces, buscando esa parte se vuelve una adicción, ¿sí? Donde un like se vuelve gratificante y al final de cuentas esa gratificación viene a repercutir a nivel cerebral como el consumo de una sustancia. Se ha comprobado que el uso desmedido de la tecnología tiene la misma repercusión a nivel cerebral que el consumo de una sustancia. Sí, a eso nos referíamos. Sí, Ender, iba a comentar algo muy similar, ¿no? Al punto que lo quiso llevar Pedro Pablo era esa parte, ¿no? Que puede ser como similar a una adicción a una sustancia. Más sin embargo, yo voy a la parte positiva también, ¿no? Lo que dije en algún momento en la sección. Las redes sociales a veces nos van a apoyar para que se maneje contenido positivo de algún profesional a lo mejor, o de jóvenes que tengan la experiencia y que puedan transmitirla, que es algo propositivo para los demás jóvenes. Más sin embargo, está esta parte, considero, de la educación que estemos dando en las redes, ¿no? Y como tú en un momento lo comentabas, esa veracidad. Realmente será veraz lo que estoy viendo y tener esa parte de manejar esa percepción pues adecuada, pero manejando adecuadas emociones y controlando todo esto, porque a fin de cuentas y vuelvo al punto, la salud mental, si el joven tiene una adecuada salud mental, créeme lo que el panorama cambia. Entiendo, entonces estamos en desacuerdo en las intenciones, ¿no?, originales de este tipo de tecnologías, pero quizás podemos estar de acuerdo en que su evolución sí ha traído bastantes consecuencias, que es lo que estamos analizando. Así es. Entonces, bueno, continuamos con este debate en el siguiente bloque, que será para conclusiones. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, sintonizando nuestro programa Perfiles. Estamos hablando sobre la salud mental de los jóvenes y las redes sociales. Ya para cerrar, quisiera preguntarle a nuestros invitados qué podemos hacer para mejorar la salud mental de los jóvenes en el tema de las redes sociales, a manera de conclusión. A manera de conclusión, yo quiero enfatizar de que la red social quisiera que la viéramos como algo que no es bueno ni malo. El uso que le damos a ella es lo que va a hacer la diferencia. En nosotros está buscar contenido que nos va a hacer crecer, como alguna indicación hacia una mejor calidad de vida, como el buscar crecer o buscar ser mejor, o la distorsión, como lo estábamos hablando, y llevarlo a un punto pues ya extremo de adicción y de que mi vida ya no va a ser funcional y me dedico a vivir de ese like, de ese me gusta. Eso me gustaría concluir. Muchas gracias. Maestro.
Ender, comentarte que interesante para esta conclusión lo que decíamos en un momento, ¿no? Esta parte de que si bien es cierto que la ciberadicción nos puede llevar a vincularlo con otro tipo de adicciones más complejas, lo interesante es entablar ese punto medio que existe y que la persona, el joven, cuando requiera un apoyo, pues que acude a profesionales, ¿no? Acuda a un psicólogo, como comentaba la maestra Carolina, que hay de diferentes ramas, no sé, un psicólogo humanista, gestal, psicoanalista, cognitivo-conductual, ¿no? Y que él vea lo que decía la maestra en esta comodidad, cómo puede trabajar, y ver esta parte también de que muchas de las veces cuando se genera una ciberadicción, esto adictivo, va a generar problemáticas, definitivamente. Va a generar problemáticas en cuestiones pues, muy complejas como una ideación suicida o homicida, o también depresión, ansiedad, estrés, etc., ¿no? Y algo interesante es que también ver la otra parte, ¿no? de lo positivo, pero ahorita que estamos en esta parte de la adicción a las redes, pues sí es hablar de que cuando algún joven detecte, que nos está viendo el público, que realmente necesite un apoyo, pues lo busque y busque un profesional de la salud mental, que en este caso son los psicólogos. Entendido. Gracias, Ender. Sí. A manera de conclusión, Ender, para todos nuestros auditorios, yo creo que considerar o la sociedad tendría que regresar a ese vínculo entre personas. Muchas veces nos olvidamos de platicar realmente con otra persona por estar en el teléfono. Y esto recae en la corresponsabilidad de los padres, ¿sí? De los padres y el uso que le están dando a esta tecnología con los niños, ¿sí? Y todo esto va a repercutir en una edad adulta. Depende del niño, imagínate que es como si le pusieras un minibar al niño, donde el niño empieza a saciar esa necesidad y ya no empieza a dialogar con su realidad. Y ahí es donde surgen las problemáticas, la inatención, el aislamiento, ¿sí? Todo esto va a repercutir en las diferentes etapas y se va a ir como una cadenita hasta tocar el fondo, como la depresión o algunas otras sustancias, consumo de sustancias. Correcto. Entonces sí tendríamos que valorar mucho la corresponsabilidad parental. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Les recuerdo que hoy platicamos sobre el papel de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes. Maestra Nidia Carolina Escobar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por todo este espacio de diálogo. Agradezco nuevamente a nuestra directora y a nuestro rector. Muchas gracias. Maestro Román Mota Valero, muchas gracias. Gracias, Ender. De hecho, agradecerte por invitarnos a tu programa Perfiles y como comenta la maestra Carolina, ¿verdad? Agradecimiento a las autoridades porque haya este tipo de espacios. Muchísimas gracias. Maestro Pedro Pablo Carrizales Aguilar. Gracias, Ender. Fue un placer el poder compartir con mis compañeros y contigo y tu auditorio, el poder estar en esta mesa de libre diálogo. Les recuerdo que Perfiles es un programa de televisión universitaria. Síganos en nuestras redes sociales, TV Watt. Mi nombre es Ender Velarde y nos vemos en la próxima emisión de este programa.